Sabe, estamos en un tiempo de transición, de movimiento y estamos creyendo al Señor. No sé si ya usted vio la noticia, el lunes lo publicamos en las redes sociales, que a partir del 2 de agosto, a partir del sábado 2 de agosto, nos movemos de este lugar. Amén. Dile un aplauso al Señor por eso. Lo hacemos por obediencia al Señor. No vamos a tener servicio más los domingos en la mañana. Por una temporada, nuestros servicios serán los sábados en la noche. Es una temporada. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cuánto significa la temporada? Lo que Dios quiera que dure. Nosotros empezamos el ministerio y los primeros meses del ministerio estábamos en un lugar y el Señor nos decía, muévanse, nos movíamos a otro lugar. Y cuando pensamos que estábamos acomodándonos, Dios nos decía, muévanse a otro lugar. Y así creemos que no se llama inestabilidad, se llama obediencia. Y necesitamos ser una iglesia flexible, que entienda, que obedezca sin entender el porqué de Dios. Y yo le digo, hay momentos donde Dios nos va a decir por qué quiere hacer las cosas. Y hay otros momentos donde Dios nos va a decir, obedece y haz lo que te estoy pidiendo. Y después te voy a dar el panorama de lo que estoy haciendo. Pero si algo hemos escuchado la voz de Dios, y recuerdo hace varios meses, casi años ya, estaba orando al Señor en este mismo lugar, en este mismo altar, estaba todo vacío. Y yo recuerdo que le oraba al Señor y le decía, Padre Celestial, ¿por qué me siento así? Estaba frustrado, desanimado, cansado. Y le decía, ¿por qué me siento así? Y el Espíritu Santo habló, pero de una manera fuerte, pero dulce. Y el Espíritu Santo me decía, hijo, porque yo no te llamé a cuidar gente. Yo te llamé a cuidar mi presencia y a dirigir personas. Y cuando entendí eso, dije, Señor, hoy entiendo que no estoy llamado a complacer a nadie. Estoy llamado a cuidar su presencia en esta casa. Amén, en esta visión de lo que Dios nos ha entregado. Y que su presencia siga siendo nuestra bandera en todas estas transiciones. Amén. Y con esa misma introducción, ¿verdad? Quiero que abra conmigo su Biblia en Proverbios 30, versículo 8 al 9, porque no tiene nada que ver con esto, pero lo demás le quería dejar saber para que entienda la temporada donde estamos ahora mismo como iglesia. Amén. Proverbios 30, del 8 al 9, y cuando lo tenga se pone de pie para honrar la palabra del Señor. Dice la palabra y leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Señor. Amén. Puede tomar asiento. Nosotros los cristianos, una de las cosas que más a veces nos mueve como cristianos, y las palabras que muchos predicadores concuerdan en que les gusta más escuchar al pueblo, son aquellas palabras que me hablan del proceso, que me hablan de la tribulación, que me hablan de las salidas del proceso, poder ver a Dios en medio del proceso y poder ver a Dios fuera del proceso, porque es justamente en el proceso en el que conocemos a Dios. Es justamente en las temporadas difíciles en las que verdaderamente experimentamos a Dios. Yo siempre le he dicho que ¿quién necesita quién conoce un Dios sanador si nunca ha estado enfermo? ¿Sí o no? ¿Cómo conoceremos a un Dios justo si no hemos vivido injusticia? Tenemos que experimentar el proceso para poder conocer a Dios. Pero a veces abusamos y aprendemos a ser cristianos de proceso, pero no aprendemos a ser cristianos de gloria. Dile al de al lado, tienes que aprender a ser un cristiano de gloria, porque déjame decirte algo. Dios no nos creó para vivir en medio del proceso. Dios nos creó para vivir en su gloria. Y es triste ver cómo hay personas que en medio del proceso todo es Dios, solo Dios, pero Dios y Dios y Dios. Pero cuando llega la temporada de la bendición, cuando llega la temporada de la respuesta, cuando llega la temporada de que todo está mejor, ahí se olvidaron de Dios.
Ahí ya el proceso, ya ahí Dios no es tan bonito como se veía. Ahí ya Dios no es tan necesario como se veía. Y empezamos a darnos cuenta de que éramos cristianos porque teníamos una necesidad de Dios, pero no porque nos atamos a Dios. ¿Aló? Fíjese lo que dice el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. El mismo versículo que acabamos de leer. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y es por eso que muchas personas nos ven a nosotros los cristianos y mucha gente fuera del cristianismo. ¿Cuántos de los que están acá son cristianos? Levante su mano. O usted se autopercibe como cristiano, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Es que yo no voy a la iglesia cristiana porque los cristianos son hipócritas. Salomón le estaba diciendo: Señor, no me permitas vivir un evangelio hipócrita. Salomón le estaba diciendo: Señor, no me des más de lo que necesito, porque puede ser que me olvide de ti y sienta y pierda la percepción de que te necesito. Y ahí es donde se levanta un espíritu que en medio de nuestra abundancia va a querer venir a también tomar control de nosotros, porque creemos que el diablo nada más nos tienta cuando todo está mal, porque hemos conocido la historia de Jesús en el desierto. Pero una de las grandes tentaciones que tuvo Jesús no fue el diablo presentarse en el desierto, fue entrar a Jerusalén y que lo recibieran como un rey, porque él sabía que él no venía a reinar, él venía a morir. Cuando él llega le dice: Hosana, sálvanos ahora, Jesús. Él lo iba a hacer, lo que pasa es que la gente no entendía. Estaba escrito y era necesario que pasara así. Pero muchos no han entendido que las grandes tentaciones del cristiano no es cuando todo está mal. Cuando todo está mal, hermano, nos aferramos a Dios y decimos: no me queda de otra, aquí estoy con Dios. Como dicen algunos, estoy resteado con Dios. Aquí nadie me mueve, Dios y yo, nadie más. El problema es cuando ya Dios no es tan necesario. Y sabe por qué hago entre comillas, ¿verdad? Cuando ya Dios dejó de ser mi única opción. Cuando ya Dios no pasó de ser el centro de mi vida a ser parte de mi vida. Y ese es el proceso en el que yo veo muchos cristianos, porque muchos no caen en el proceso, muchos caen en la gloria, muchos caen en la promesa. ¿Qué es la altivez, pastor? El espíritu que se levanta en medio de la gloria es la altivez. Dígale al de al lado: cuidado con la altivez. Y usted le va a poner un título. Yo no sabía qué título ponerle a esta prédica, pero el Señor me dijo: cuidado con la altivez. Así que escríbalo si lo va a poner. La altivez es una actitud o una manera de comportarse que refleja orgullo excesivo, soberbia o una alta valoración de uno mismo, generalmente con desprecio hacia los demás. También puede entenderse como una forma de dignidad o firmeza, aunque suele tener una connotación negativa que implica arrogancia. La altivez, el orgullo representa o tiene que ver con la distorsión de lo que soy. Me creo más de lo que soy. La soberbia representa lo que sé. Creo que sé más de lo que sé. ¿Aló? Pero la altivez representa donde creo que estoy. En la posición en donde yo considero que estoy. Y fíjese lo que dice la palabra en Filipenses 2, versículo 3. Pablo, hablándole a la iglesia en Filipos, le decía, Filipenses 2, 3: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo les estaba diciendo: cuidado con que te creas que eres más que alguien o que estás por encima de alguien. Y ese ha sido el problema de la iglesia. Una de las cosas que puede hacer la altivez, o la altivez, es la autopercepción equivocada de la posición espiritual o natural en la que me encuentro. Hay personas que cuando les dan un poquito, les suben un poquito en el trabajo, ya no son soldados rasos, sino que lo suben al siguiente escalón, a sargento, hermano. Pero cuando estabas a la par del hermano, todo con amor, todo con cariño. Pero ahora que eres el líder del hermano, cuidado con quién estás hablando. Les cambia hasta la voz, ¿verdad? De locutor, ya tienen más unción y todo.
Porque es la altivez, el creerme que estoy por encima de alguien. Y no hemos entendido que en el cielo no se trata de cargar con la responsabilidad, que la autoridad en el cielo no se trata de quién es mejor o quién es peor. En el cielo se trata de quién ha aceptado más la responsabilidad de cuidar a otros. Jesús lo dijo, yo vine como siervo a servirlos a ustedes. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino como siervo y constantemente tuvo que enfrentarse a este espíritu, al espíritu de la altivez, el mismo espíritu que habitó en los fariseos. ¿Y sabe por qué le digo que es preocupante? Porque fue el mismo espíritu que atacó a Satanás. Satanás en el cielo, allá no había pornografía, allá no había alcohol, allá no había droga, allá no se decía grosería, allá no había necesidad de nada. En medio de un ambiente santo, un ambiente limpio, un ambiente puro, donde constantemente todo funcionaba, ahí nació la altivez. Y es que nos preparamos para evitar el pecado, para evitar las consecuencias. Hermano, no vayas al bar porque en el bar te vas a corromper. Pero muchos se han corrompido en un ambiente puro también. El diablo no se corrompió en el infierno, hermano. El diablo se corrompió en el cielo, donde no existía la maldad. Y muchos estamos totalmente aprendiéndonos la Biblia para cómo aprender a no fumar, cómo aprender a no drogarse, cómo aprender a no... Pero no han entendido que el problema no nació en el acto del pecado, sino en el corazón perverso. Y hemos visto, y tengo que aceptar esto, una realidad que no podemos seguir escondiendo, que en iglesias donde supuestamente practicamos la santidad, que hasta las mujeres se sientan por un lado, los hombres por otro lado, las faldas hasta el tobillo para que la hermana no vea nada, pero el corazón perverso, hermano, no le importa eso ni siquiera, porque el que es perverso. Hay perversión. Y intentamos cuidar los ambientes en donde estamos para no corrompernos. Pero no hemos entendido que la corrosión, el corrompimiento no viene del ambiente, viene del corazón. De lo que escuchamos, de la semilla que fue sembrada y no la sacamos a tiempo. ¿Aló? Hermanos, tenemos que aprender a vivir en la gloria. Porque estamos muy acostumbrados a vivir en medio del proceso, a vivir en medio de la guerra. Pero es en medio de la promesa donde muchos se han caído. Es en medio de cuando Dios respondió. Que después de que Dios respondió no duramos 3 meses en la iglesia porque ya. La altivez tiene 2 consecuencias que son mortales. Número 1, mata tu hambre por Dios. Ya no hay hambre por Dios. Ya Dios no es mi Dios, ya Dios no está encima de mí, sino que está al lado de mí. Y sí, usted puede, porque la altivez se disfraza de humildad. Y este es el problema de la altivez. Porque en el cielo no hay orgullo, porque el orgulloso se nota rápido que es orgulloso. Usted ve un orgulloso y el orgullo es como el mal aliento en la boca. Todo el mundo lo sabe menos el que lo tiene. Todo el mundo se le da cuenta. Y le dice, hermano, eres demasiado orgulloso. Y yo, orgulloso, hermano. Si yo soy el más humilde de los humildes. El día que dijiste que eras humilde, ese día dejaste de serlo. Menos Moisés, él dijo que era el más humilde de los humildes y siguió siendo humilde. El soberbio es aquel que no le escucha nada a nadie, que no puede callarse la boca un ratito porque tiene que dar su opinión, porque es que su opinión es la única que vale. Pero el altivo se disfraza de humildad, se disfraza de nobleza, como los fariseos, disfrazados de bondad. Vamos a ayudar a la gente. Hacían tocar trompetas en el templo cuando ellos iban a orar para que todo el mundo viera qué bonito oraban. Porque ellos se sentían en un nivel superior. Dile al lado, ¿te sientes en un nivel superior? Y ahí es donde viene el problema de la iglesia muchas veces. Que por causa de la altivez nuestros corazones se corrompen. Es por causa de la altivez que de repente usted dice, ¿y de estos pensamientos de dónde vinieron? Y dice la palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. Número 1, mata tu hambre por Dios. Número 2, anula nuestra honra. Ya no honramos a nadie. Porque ¿para qué lo voy a honrar si es igual que yo? Jesús hablaba y decía que aquel que honra a profeta, honra de profeta recibe. Pero después decía, porque la gente dice, ay no, entonces yo tengo que honrar a los superiores a mí. No hemos entendido el principio.
Jesús no nos dijo que honremos solamente a nuestros superiores. Jesús dijo: yo honro a los que están encima de mí, yo honro a los que están a mi par, y yo honro a los que están debajo de mí. Porque dice: y aquel que le dé así sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, tampoco se quedará sin su recompensa. Jesús diciendo: no se acostumbren a honrar solamente a los superiores, porque es que si honro el manto del pastor, el pastor me va a tirar ese manto a mí y yo voy a recibir la unción del pastor y yo voy a poder predicar. Hermano, no lo has entendido. Tú no me estás honrando a mí, tú estás honrando al Señor que se mueve a través de mí. Pero yo no tengo nada que darte. Usted no necesita nada del pastor, usted necesita lo que Dios tiene para usted. No sé si me estás entendiendo. El pastor no tiene nada que darte. El pastor no va a poner las manos sobre ti y tú vas a salir hablando en lengua. Es el Espíritu Santo el que va a pasar a ti cuando el pastor ponga su mano, porque honraste el vaso que Dios te puso al frente. Somos vasos. Somos vasos. Y si usted no puede honrar a unos pastores, yo no considero que somos pastores malos, ¿verdad? Entonces Dios le va a poner uno de verdad malo. Y si le he dicho algo y no le ha gustado, de nada. Porque es la verdad. Buenas. Es la verdad. Tenemos que entender que la altivez anula nuestra honra. Y la honra no es que lo voy a invitar a comer, no es que no. La honra es la percepción que yo tengo de las personas. El valor que yo le doy a las personas. Y empezamos a honrar a quienes nosotros creemos que debemos honrar. Pero la palabra dice: a todo el que te ponga al frente, a ese honralo como mi hijo. Porque al que tienes al lado, y tú dirás: pero este hermano carnal, este hermano que nunca viene a la iglesia, este hermano que cada vez que viene tiene un problema diferente, a ese hermano también es hijo de Dios y merece tu honra como su hermano. La altivez anula nuestra honra. Y cuando anulamos nuestra honra, ya no honramos a nadie, sino que ¿para qué voy a honrar? Yo estoy para que me den, no para darle a nadie. Y vuelvo y repito, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con la percepción del corazón. Cuando yo empiezo a ver a la gente con el hombro así, ¿los ha visto? Es la altivez, el proceso. Es la altivez, la trampa en la que el diablo cayó. Ya no honró a Dios, ya no quería más de Dios, sino que se vio a sí mismo y dijo: pero yo soy mejor que estos ángeles. Yo hago más que estos ángeles. Yo estoy en una posición, es más, yo debería estar sentado en ese trono. Yo debería estar allí, yo me merezco. Cuando empieza a aparecer la palabra: es que yo me merezco, es que yo debería, ahí hay altivez. Y la altivez es la puerta que se abre para que entre la corrupción al corazón. La Biblia dice: ay de aquel que se crea que esté firme, no sea que él, hablando del Señor, que yo, dice la palabra, de su pie al resbaladero. Porque la altivez es de aquel que cree que está bien. Pero yo estoy bien. Y el Señor dice: arrepiéntanse. Ese debe ser con el de al lado. Pero yo estoy bien. ¿Qué he hecho yo malo? ¿Aló? ¿Estamos aquí, iglesia? Es triste porque es la autopercepción. Y escúcheme bien, porque no es la acción de obedecer lo que trae la recompensa. Si es que tenemos participación en alguna recompensa, es la acción de la sujeción. Hay muchos altivos que obedecen mejor que nadie, pero no se sujetan. Obedecen porque no les queda de otra, pero su actitud en la obediencia no es de sujeción. Es una actitud de que, bueno, lo voy a hacer, pero no me queda de otra. Es lo que tengo que hacer y es lo que me pidieron que haga, pero bueno. Es como aquel niño, Jaimito. ¿Cuántos han escuchado de Jaimito? Jaimito un día iba con su mamá en el autobús y la mamá le decía: Jaimito, siéntate. Jaimito, siéntate. Jaimito, siéntate. Hasta que se cansó la mamá y le dijo: Jaimito, si no te sientas te voy a pegar. Y Jaimito se sentó. Pero iba todo el viaje: estoy sentado pero en mi espíritu estoy parado. Estoy sentado pero en mi espíritu estoy parado. Estoy sentado pero en mi espíritu estoy parado. Así hay unos.
¿Así hay alguno? Estoy barriendo, pero en mi espíritu estoy haciendo algo más. Estoy barriendo, pero en mi espíritu. Voy a limpiar los baños para que el Señor me lleve a las naciones. No, limpiar los baños porque lo tienes que hacer y ya. No busques tu doble agenda, porque ese es el problema de la altivez. Que todo lo que hacemos lo hacemos con doble agenda. Lo hacemos con el doble propósito de recibir nuestra recompensa. Y ese es el problema en el que hemos caído los cristianos, que creemos que cuando estamos bien entonces nos merecemos algo de Dios. Pero cuando estabas mal, cuando tenías esa enfermedad, cuando la casa se te estaba cayendo, ahí Dios, lo que quieras, por favor, así sea un granito. Dice la Biblia que una mujer sirofenicia encontró a Jesús en el camino y le decía: Señor, ayuda a mi hija, está siendo atormentada. Y Jesús le pasaba de largo, no la escuchaba, hasta que en un momento se puso al frente, se arrodilló y le dijo: Jesús, Señor, ayuda a mi hija que está siendo atormentada. Y dice la palabra, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y quién dijo que estaba bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Hermano, yo le aseguro 100% que esa mujer no era venezolana ni hispana, porque donde le hayan dicho perra a una hispana, porque esa fue la palabra que usó, me dijo, en otras palabras, ¿y quién te dijo que a los perros hay que darle el pan de los hijos? Eso fuera, si tuvieran TikTok en ese tiempo y fuera sido hispana, la mujer se fuera a grabar un video. Quiero exponer públicamente a este predicador falso que me acaba de llamar perra delante de sus discípulos. Usted se ríe, pero es la verdad. Este falso predicador me acaba de decir que soy un perro. Y era Jesús, el que usted dice que es amor y paz. El que usted le cree, lo ve y dice, el hippie ese. El que todo era amor y paz, mucho cariño. Ay, Jesús, dame un abracito. Y viene Jesús con un palazo. Ay, el diablo cochino me acaba de pegar. Deje de echarle la culpa al diablo. Jesús le dijo, ¿quién te dijo? Estaba probando su corazón. Porque Jesús, cuando hablaba, tenía un don que es necesario que la iglesia vuelva a buscar. Y es el don del discernimiento. Él sabía con quién estaba hablando. Cuando esa mujer dijo, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen en la mesa. Y dijo Jesús, no he encontrado fe en todo Israel como la de esta mujer. Y escúcheme bien, porque yo tengo la teoría de que el mensaje no era para la mujer, era para los discípulos. Jesús le estaba dando un mensaje a sus discípulos. Fíjense como alguien que no merecía provocó que yo provocara el milagro, porque se humilló. Los discípulos caminaban con Jesús y andaban así todo el tiempo y no recibían nada, pero esta mujer que se humilló, esta mujer que dijo, no importa que me llames perrillo, así sea una migaja de tu mesa, es suficiente para mí, para yo recibir mi milagro. Ese es el cristianismo que se está perdiendo. Esa es la percepción que los altivos no entienden, porque ahora creen que Dios les debe algo. No, Dios no te debe nada. Nada te debe Dios. Y te lo tengo que decir. No me importa que Dios te haya sacado del mismo infierno, pero eres tú quien necesita a Dios. Dios no te necesita a ti. No podemos seguir caminando pensando que Dios viene detrás de nosotros como un niño mandado. Es que cuando yo oro Dios se mueve. ¿Quién te dijo eso? Si Dios nada más responde al corazón humilde, dice la palabra, pero al humilde Dios responde, Dios lo exalta. Pero hay muchos altivos, porque déjeme decirle algo, altivez no se trata de tener dinero, porque hay bastante pobre bien altivo también. Y es más, su pobreza es señal de altivez. Es que yo no tengo dinero porque Dios me hizo pobre y Dios me quiere pobre, y porque yo soy pobre Dios me ha visto. Vamos a hablar otro tema, por favor. Vamos a cambiar esto. Muchos cambian la percepción. Ya la percepción cambia debido a que muchos aman a Dios, pero su altivez les hace perder el temor de Dios.
cuidado, porque puedes amar a Dios y no temerle. Esto fue real. Un predicador fue llevado a la cárcel y en la cárcel fue llevado por haber abusado a una jovencita. Un amigo, pastor, lo fue a visitar porque dijo, pues, ¿qué pasó? Y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cuándo dejaste de amar a Dios? Y él le dice, no lo has entendido. Yo nunca dejé de amar a Dios. Y le dice, ¿cómo me dices que no dejaste de amar a Dios después de lo que acabas de hacer? Dice que yo nunca dejé de amarlo. Lo que dejé fue de temerle. Ya la percepción de que yo necesito a Dios ya se había ido. Ya la percepción, yo decía que con lo que yo hiciera Dios igual iba a estar conmigo. Y es verdad, porque Dios no es un Dios que te va a juzgar porque te hayas equivocado. Dios va a estar contigo. El problema es que va a traer juicio sobre tu vida también. Dios no anda jugando. A quien Dios escoge como hijo lo toma. Y después no anda que lo anda desechando, porque Dios no desecha a nadie. Pero Dios te corrige. Y muchos aman a Dios, pero han perdido el temor de Dios. Y el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es tener miedo de que Él se aleje de nosotros. Ese es el temor de Dios. Tener miedo de que lo desagrademos. Porque tú no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te ame más. Ya Dios te ama con todo lo que Él puede amarte. Es más, Él ama al pecador igual que ama al mejor de sus hijos. Y hasta más, porque al mejor de sus hijos, Jesús, lo llevó a una cruz por un pecador que no merecía nada. Pero hay muchos que no están haciendo nada para provocar que Dios quiera estar cerca de ellos. Y eso es perder el temor de Dios. Perder la sensación de necesidad de Dios. Un día recuerdo yo que estábamos adorando en un grupo, en una casa. Y lo que el Señor me decía es, yo quiero convertirme en tu mayor necesidad. Yo quiero ser tu mayor necesidad. Yo le decía, Señor, ya lo eres. Y Él me dice, no lo soy. Porque no vives como si yo fuera tu mayor necesidad. ¿Sabes algo? Hay muchos que le dicen, Señor, tú eres todo lo que necesito, pero es mentira. Acabamos de leer en Proverbios, Señor, aparta de mí la hipocresía, la mentira, la vanidad. No me dejes caer en mentira. Señor, yo vivo para adorarte, mentira. Porque vivir para adorar significa que amas a Dios por encima de todas las cosas. Y hay cosas que todavía sigues amando más que a Dios. Porque te lo voy a repetir, la iglesia no puede ser entrenada para el fracaso. La iglesia tiene que ser entrenada para la gloria. Porque es en la gloria donde muchos fallan. Es en la promesa cumplida donde muchos se olvidan de Dios. Es en la promesa cumplida donde muchos caen. Cuando hay dinero, nadie busca a Dios. Es que estoy ocupado, Dios, contando el dinerito que me acabas de dar. Pero cuando no había dinero, horas orando. Como no había dinero que contar, pues me queda más tiempo para orar. Ay, Señor, necesito unas casas. Cuando te dan las casas, Señor, discúlpame que estoy pintando la casita que me acabas de dar. Esa es la altivez. Que creo que lo que tengo me lo merezco por haber sido un buen hijo. Y no hay mentira más grande que pensar que en Dios nos merecemos algo. Todo lo que Dios te ha dado, empezando por tu familia, por tus hijos, por tu esposo y terminando por el último centavo que tienes, no te lo mereces. Todo fue misericordia, gracia y favor inmerecido. Y la altivez es aquella que cuando estamos en la cima nos queremos robar la gloria. Y el testimonio cambia. Ya no es que Jesús hizo el milagro en mi vida, es que yo ayudé a Jesús. También hice mi parte, usted sabe, hermano. Yo hice mi parte, yo ayuné 50 días para que Dios me respondiera. ¿Aló? El cristianismo no se trata de qué Dios puede hacer para nosotros, sino de qué Dios está haciendo con nosotros. Y la altivez nos quita esa sensación
de que necesitamos a Dios, mata nuestra honra, porque ya no necesito escuchar a ningún pastor, a ningún hermano, nadie me tiene que decir nada, porque es que yo me las sé todas y es como una pared que nos estanca. Y estando en Dios, seguimos altivos y no avanzamos. Porque hay una sensación de que ese no es mi nivel. Ese no es el rango espiritual que Dios me ha dado. Pero ¿qué rango me vas a hablar? ¿Qué rango me vas a hablar si tienes 40 años y sigues sin poder derribar esa pared porque no te has dado cuenta que te puso el diablo una venda? Y no puedes ver lo que verdaderamente te está matando. Sansón era nazareo. Porque muchos dicen, no, Sansón era un sinvergüenza. No, Sansón era consagrado desde su niñez. Era de los que estaban apartados para Dios. Pero llegó un momento donde se olvidó de quién le daba la fuerza. Y dijo, la fuerza que tengo es por mi pelo. Hermano, es que ¿sabe por qué yo soy un buen predicador? Porque yo acabo de ir al instituto tal. Es que yo para traer este mensaje acabo de orar 50 horas en la noche. No, pero tienes 12 horas en la noche, no importa, yo oré 50. Por eso el Señor se mueve así, porque yo oro 50 horas antes de venir a predicar. Mentira. Tú puedes orar 200 si quieres. Y Dios se va a mover a quien le plazca moverse. Las 50 horas que te transformen a ti. Porque ¿de qué te vale orar 50 horas y sigas siendo la misma persona carnal? Que no puedas ver lo que verdaderamente te está haciendo daño. Porque es la altivez. Dice la palabra que Jesús decía a los discípulos, ¿de qué le vale criticar la paja que está en el ojo de su hermano si no ves la viga que está en el tuyo? Es la altivez. Que nos creemos jueces y dignos de juzgar a los demás. Ese hermano no debería ser cristiano. Uy, mira esa ropa que se pone. Eso también es altivez. Porque no somos jueces de nadie. Y sabes algo, Dios ha venido rompiendo. Porque la altivez y la religión van de la mano. ¿Sabes por qué? Porque la religión se ha vuelto un multinivel que me hace decir, porque yo hago esto, hago aquello y hago lo otro, ya subí de nivel. Ya no soy un cristiano convencional, sino que ahora soy un cristiano plus. Y empezamos a sentir que hay niveles dentro del... Es que este hermano es menos. Y es verdad, pero nosotros no juzgamos a nadie porque Dios con niños puede hablar también. ¿Sabe algo? Hace no mucho escuchaba a alguien que me decía, pastor, no acabas de imaginarte la palabra que me acaba de soltar Dios. Y yo le digo, wow, ¿y qué profeta fue ese? Me dice, no, fue un niño de 3 años. Se me acercó, me dio un abrazo y me dijo esto y esto de parte de Dios. Y yo dije, what? Porque Dios puede hablar con quien Él quiera. Pero te digo, ¿con quién no lo va a hacer? Con el altivo. Con el altivo Dios lo va a decir, no, contigo no, paso de largo. Porque Dios también pasa de largo. Pero no de los que se portan mal, de los altivos, de los fariseos. Porque no es el ambiente de santidad el que va a traer santidad a tu corazón. Es que porque voy a una iglesia santa, que todos se visten santo y todo santo. Hermano, no hay mentira, no hay cosa más horrible que por cuidar nuestra santidad desechemos al mundo. Jesús se sentaba a cenar con prostitutas, ladrones, cualquier cosa. Y los fariseos le decían, y este sí es santo, ¿qué hace sentado con esta gente? Y este que supuestamente es un maestro, ¿qué hace sentado con esta gente? Yo no te estoy diciendo que te vayas a meter en un bar a predicar. No, eso no es lo que te estoy diciendo yo. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando tu santidad se volvió más importante que tu misión, entonces la santidad es un problema, porque no la has entendido. No, hermano, tenemos que... Esto se lo digo, esto es una historia real. Ya la he contado antes, pero la voy a volver a contar. La persona que me corta la yarda, la grama, un día lo invito a la iglesia. Sí, voy a ir. Y así me decía, voy a ir. Hasta que un día lo agarro y le digo, ¿qué te pasó en la iglesia que no quieres ir? ¿Qué te hicieron? Yo se lo decía bromeando, pero de repente me dice, bueno, te voy a contar la verdad. Y yo, ay, ¿qué acabo de hacer? Y él me dice, yo antes iba a una iglesia con mi esposa. Y un día salí tarde del trabajo,
No me dio tiempo de ponerme mi corbata y en la puerta me dijeron que no podía pasar. Y yo le decía, es que no tuve tiempo y si voy a buscar mi corbata y vuelvo no voy a poder entrar. Y le dijeron, no importa, hermano, sin corbata usted no va a pasar. Y dijo, desde ese día yo prometí que nunca más iba a ir a una iglesia. Y por culpa de una corbata se perdió un alma. Ya está entendiendo a dónde lo quiero llevar. Yo no tengo problema. Es más, hermano, tenemos que vivir en santidad. El problema es que la santidad genuina nace del corazón, no de cómo te ves. La corbata no es señal de santidad. Que tengas la Biblia debajo del brazo no significa que te la sabes. Porque muchos que la tienen debajo del brazo, pero no la tienen en el corazón todavía. Lucifer no cayó de un ambiente de pecado. ¿Qué le hacía falta? ¿Quién pudo tentar a Lucifer? Nadie. Y cuando estamos en la iglesia, el diablo sabe que en la gloria de Dios hay una sola cosa que puede operar para sacarnos, y es la altivez. Lo que Dios aborrece. Y eso no es culpa del diablo. Eso somos nosotros mismos. El diablo sembró la semilla. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento de altivez a la obediencia de Cristo. El diablo nos va sembrando semillas. Porque cuando ya sabe que no puede destruirte, cuando ya ve que la tentación y el pecado ya no pueden moverte, ya dice, este ya no lo puedo comprar con droga, no lo compro con mujeres, no lo compro con alcohol, no lo compro con nada, lo voy a comprar con altivez. Y le voy a hacer creer que él es el mejor cristiano que hay. Y empieza el diablo a meterte en la cabeza, pero ya tú eres suficientemente bueno, ¿para qué vas a orar? Y empieza la desdicha de querer compararnos con la gente. Y la altivez empieza por compararme con alguien. Y si con alguien te quieres comparar, ¿sabe lo que dice la palabra? Que algún día todos seremos medidos a la estatura del varón perfecto de Jesús. Y usted dice, es que yo soy mejor que la hermana, yo soy mejor que el hermano, yo soy mejor que el hermanito, que fulanito, que estancito. ¿Eres mejor que Jesús? ¿Acaso perdonas más que Jesús? Bájale un poquito, porfa. Porque con ese te van a comparar cuando llegues al cielo. ¿Has sido tan obediente como fue Jesús? Porque no se mide la obediencia por cuánto has hecho por Dios, sino por cuánto has dejado por Dios. Y está bien, hacer es bonito, pero el problema es que estás haciendo y no te has convertido todavía. Hay que ser para después hacer. We need to be able to do. Tenemos que ser aquí primero. Todas las transformaciones del espíritu empiezan aquí primero. Todo empieza aquí primero. Y aquí quiero avanzar. Wow, avanzamos rápido hoy. Bueno, el Señor quiere hacer algo grande. No se trata de que ahora vamos a tomar a la ligera la santidad. Al contrario. Se trata de no dejar de depender de Dios. Mi santidad no es para verme más bonito o más feo. No es para que Dios me use más o me use menos. Mi santidad es porque temo perder la presencia de Dios. Esa es mi santidad. Si el motor de tu santidad es que el pastor no te baje del altar o no te deje, o te quite del servicio o te eche de la iglesia, hermano, usted está equivocado. Nunca vas a ser santo. La santidad, para producir santidad en tu corazón, tienes que sembrar la semilla santa. Y esa semilla santa se llama Espíritu Santo. Cuando tu espíritu y el Espíritu Santo se unen, porque el espíritu es una sustancia que tiene la habilidad de conectar. En el cuerpo podemos conectar, pero en el espíritu también podemos conectar. A través de nuestra alma conectamos. Por eso somos seres sociales. Dios nos creó con una habilidad de conectar. Por eso podemos casarnos y estamos toda la vida con la misma persona, porque conectamos en nuestra alma y en nuestro espíritu con una persona. Cuando el Espíritu Santo se conecta con nosotros, hay una fragancia dentro de nosotros que no nos pertenece a nosotros, pero es de Dios. Y algo empieza a producir dentro de ti, que de repente lo que un día te gustaba te deja de gustar.
Que de repente lo que un día parecía sabroso dejó de ser sabroso. Que de repente lo que un día era atractivo dejó de ser atractivo. Porque hay algo que se conectó a ti, que empezó a cambiar la raíz. Y ya la raíz no pasó a ser perversa, sino que pasó a ser santa. Y entonces dejamos de poner nuestros arbolitos de santidad y intentamos pegarle ramas de santidad. No, hermano, es porque yo soy santo, porque yo hago esto. Sí, pero en lo escondido, ¿qué estás haciendo? Porque no se trata de hacer cosas que parezcan santas. Se trata de ser santo. Y hay una sola manera de ser santo, y es conectados con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Cuando se injertan a mí, entonces dan fruto. Entonces daremos fruto. La altivez, el fruto de la altivez siempre es muerte. Y todo sale muerto. Y todo viene muerto. Por la altivez de Sara, Abraham tuvo un Ismael, que no era el hijo de la promesa. En vez de causarle alegría, le causó dolor de cabeza. ¿A quién? A Sara. Porque ¿quién era altiva? Sara. Quiso ayudar a Dios. Mira, ya Dios ya le decía a Sara a Abraham: ya yo estoy vieja. Aquí no hay de esas. Aquí no hay viejas, aquí hay maduras con experiencia. Pero Sara le dijo a Abraham: ya yo estoy vieja, esto no va a producir hijos. Así que aquí está mi sierva, una jovencita. Que Dios te dé el hijo a través de ella. Igual es mi sierva, puede ser mi hijo. Queremos ayudar a Dios. Señor, mira, yo creo que las cosas deberían ser así, porque es que yo no sé, Dios, pero yo sé que yo confío en ti. Pero yo digo que vos debes hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro. Aló. Por la altivez pretendemos ayudar a Dios. Y ojo, la altivez no nace en el proceso. La altivez nace cuando todo está bien. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra del proceso. En el proceso, ora, en el proceso, sigue creyendo. En el proceso tienes que seguir buscando. Cuando todo va mal, tienes que seguir hablando bien sobre ti. Sí, ya estamos graduados en proceso. Ya vamos proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Hermano, hemos salido graduados de todos los procesos. Pero volvemos a caer en el proceso, porque cuando Dios nos lleva a la gloria, volvemos a caer. Y Dios dice: si en el proceso que me vas a adorar, pues vas a vivir en un desierto. Porque hay muchos que no abren la Biblia hasta que todo pasa, hasta que algo malo les pasa. La Biblia llevando polvo. Ay, pero el día que faltó dinero para la renta, hermano, que dice la palabra aquí en el Salmo dice la palabra. Pasa, es la verdad. Que muchos se olvidaron de Dios hasta que las cosas pasaron. Y ya Dios se dejó de ser una necesidad para ser el bombero que llamo cuando las cosas van mal. Cuando me siento triste, cuando me siento solo. Porque nos quedamos con el Jehová Jireh, Jehová Rafa, pero no nos quedamos con el Dios que habita dentro de nosotros, Elohim. Son las facetas de Dios, lo que Dios puede hacer. Nos quedamos con la mano de Dios y no con el corazón de Dios. Y escúcheme, por necesidad nadie se queda. Porque aún los gobiernos que han sembrado necesidad sobre su propio pueblo han perdido. No fuimos creados para vivir en necesidad. Es al contrario, en la necesidad Dios la permite para que lo conozcamos a Él, nos enamoremos de Él, y cuando estemos en la gloria ya lo hayamos conocido y sepamos lo que Dios puede hacer. Pero déjame decirte algo más hermoso todavía. En el cielo ya no va a haber Jehová Rafa, ya no va a haber Jehová Jireh. En el cielo va a estar Jehová. Allá no hay necesidad, allá no hay enfermedad, allá no hay llanto, allá no hay crujir. El que Yahweh Rafa. No, hermano, usted va a tener a Jehová con quien usted estuvo en la intimidad. Y hay muchos que en la gloria, y cuando hablo de la gloria hablo de la promesa cumplida, no conocen a Dios todavía. Conocieron a Dios del proceso, pero no conocieron al Dios de la tierra prometida. Por eso cuando Israel llegó a la tierra prometida, se olvidó de Dios. 40 años viendo la mano de Dios, se olvidaron de Dios. Y entra la corrupción a nuestros corazones. Fíjate lo que dice la palabra, y con esto quiero cerrar. Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios
un hombre quien Dios respaldaba, un hombre justo, un hombre de batalla. Dice la palabra en 2 de Samuel, versículo 10. Capítulo 10, versículo 19, disculpa. El último versículo de 2 de Samuel, de este capítulo. Jehová hablando acerca de David. Fíjese la palabra, lo que dice. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. En el versículo 19, el último versículo del capítulo 10, David acababa de enfrentar una de las peores batallas que había tenido que enfrentar, cuando varios reyes se unieron para atacarlo por el frente y por la retaguardia. Tuvo que dividir su ejército. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio una victoria tan impresionante que todos los reyes le tuvieron miedo a Israel y hicieron paz con Israel. Hermano, se acabó la pelea. Todo el mundo respetaba a Israel. Todo el mundo respetaba a David. Dios hizo paz, Dios hizo el milagro. Todo estaba bien. Acababa de venir Israel de una gran victoria, pero siempre después de una gran victoria, ahí es donde viene la prueba. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso nosotros probamos a Dios, pero en la victoria Dios nos prueba a nosotros. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente, en el capítulo siguiente, versículo 1 de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que al año siguiente había paz. Israel no había perdido todavía. Eso era victoria tras victoria. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab con él, a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjese lo que dice al principio. En el tiempo que los quienes... ¿Que los quiénes? Te lo dígalo. ¿Quiénes salían a la guerra? Los reyes. ¿Y quién era David? ¿Qué tenía que hacer David? Pero David decía, pero si ya hemos ganado tanto, ¿a qué voy yo? Si ya Dios nos ha dado la victoria, que vayan otro, que lo haga otro, que ayune otro, que ore otro. ¿Por qué? Porque todo estaba bien. Y esa es la sensación de confianza en uno mismo. David por un momento dijo, que vaya Joab, estoy aburrido de ganar siempre. El día que David recibió altivez en su corazón, fíjese lo que pasó en el versículo 2. Y sucedió que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, casi tan hermosa como la pastora Daniela. ¿Por qué se ríe si es verdad? Pregúntele a Dios y usted va a ver. ¿Qué hacía David en el palacio cuando tenía que estar en la guerra? Se da cuenta que es la altivez la que corrompe nuestro corazón. David, ¿qué hacías viendo lo que no tenías que ver cuando sabías que te tocaba estar en la guerra? Fue la altivez, el estar seguro de su fuerza. Si ya hemos ganado tantas veces, ¿para qué voy a salir yo? Que vaya Joab. Joab sabe pelear como yo sé pelear, ya yo lo enseñé lo suficiente. Pero David tenía que estar en la guerra. Y por estar en el palacio, sus ojos vieron lo que no tenía que ver. Todo el ejército de Israel en la guerra y David echado en el palacio. David viendo Netflix todo el día. Porque no había necesidad. Porque cuando hay necesidad ya no se prende el Netflix, ya no se prende la televisión. Hermano, aquí se ora, aquí se ayuna, ya no se abre la nevera. No, David estaba abriendo la nevera cada rato, 30 minutos. A ver qué hay. Cerraba la nevera David. Y así vemos mucho. Ay, estoy aburrido en la casa. Ay, Dios, qué fastidio. Y por andar ocioso, porque se había perdido la sensación de la necesidad de Dios. Es que tú sabes, yo tengo que trabajar.
Porque si no trabajo, no como. Pues sigue trabajando. Pero la Biblia dice que Jesús vino a romper la maldición. Y la maldición de Abraham, de Adán, disculpe, ya la rompió. Y mi sustento ya no viene del trabajo, viene de Dios. No dependemos del hombre. Yo no le digo que no trabaje, porque el trabajo es la asignación profética donde Dios lo está poniendo para que evangelice. O para traer el agua también y el sustento. Pero no viene de tu jefe el trabajo, no viene de tu jefe el sustento, viene de Dios. ¿Qué haces haciendo lo que sabes que Dios no te mandó a hacer? Hay muchos que perdieron la voz de Dios porque empezaron a hacer lo que pensaban que tenían que hacer, no lo que Dios les había dicho que hicieran. Y ahí es donde viene la altivez. Se empieza a distorsionar la voz de Dios. Dios me dijo que haga esto, pero yo voy a hacer lo otro porque yo creo que es mejor hacer lo otro. Voy a hacer un ayuno para que Dios haga esto y Dios dice no voy a responder ese ayuno porque yo no quiero hablarte de esa manera. ¿Por qué? Porque ya los ayunos no los hacemos para Dios, los hacemos para nosotros. Ya le empezamos a pedir a Dios dependiendo de nuestro presupuesto. Señor, dame una casa que yo pueda pagar. Y dice Dios, ¿y dónde está la gloria ahí? Es más, te voy a dar una casa que tu presupuesto no alcance para que dependas de mí. ¿Aló? Cuando estás demasiado confiado, Dios dice, hazlo tú. Cuando tú puedes hacerlo, Dios dice, ve solo. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve, vayan a la tierra prometida. Yo se los prometí, yo se los doy, váyanse. Y Moisés le dijo, no. Yo no vine al desierto por la tierra prometida. Yo vine al desierto por ti. Y te hago esta pregunta. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Qué te trajo a este lugar hoy? ¿Venir a ver a los pastores? Le mandamos una foto, hermano, no se preocupe. ¿Venir a ver a los hermanos? Llámelo por teléfono. Esto suena duro. Y lo es. Porque no nos gusta. Nos gustan mejor las prédicas que hablemos de retar a Dios. Pero Dios nos está retando a nosotros. Dios nos está retando a nosotros a ver si vamos a ser o no obedientes. A ver si vamos a depender de lo que nosotros podemos hacer o de lo que Él puede hacer. David no cayó cuando las cosas iban mal. David no dijo, ay, estoy desesperado, necesito. Ay, no, David estaba tranquilo, estaba aburrido David en el palacio. Caminando, ¿qué haces caminando en el techo? ¿No has escuchado esa frase? Estoy tan aburrido que voy a caminar en el techo. Así estaba David, caminando en el techo. Y vio lo que no tenía que ver. Porque se perdió la percepción de la necesidad de Dios. Ya las victorias no se las dábamos a Dios. Es que yo también me merecía mi victoria. Mira lo que Dios me acaba de dar. Pero eso es de Dios. Eso es de Dios. Aún tus hijos son prestados, dice la palabra. Porque los hijos son herencia de Jehová. Tienes que dejar de ponerle excusas a Dios. Y tienes que humillarte. Y mi mensaje es, hermano, humillémonos delante de Dios antes de que Él nos humille a nosotros. Cuidado con la altivez, porque yo te voy a decir algo. Y todo lo que te acabo de decir, te lo voy a decir para poder decirte ahora esto y que no se te suba a la cabeza. Dios te va a llevar a vivir en su gloria. Y no estoy hablando del cielo, porque cuando su presencia desciende y habita en una casa, ahí hay gloria. Y Dios te quiere hacer vivir en su gloria. Pero el problema es que si Dios trae su gloria, muchos se van. Si Dios empieza a moverse con poder y con gloria, se acostumbran, se familiarizan con la presencia de Dios. Y en vez de honrarla, ya estamos así, comiéndonos las uñas, matando moscas. Dios quiere una iglesia que no importa que tengamos todos los días su gloria, que todos los días tengamos hambre de Él. Que todos los días tengamos hambre de Él. Y el hambre viene de la humildad. El hambre viene de saber que no tengo nada ni merezco nada. Todo viene de parte de Dios y todo es por Dios. Si perdiste tu hambre por Dios, hoy vengo a decirte de parte de Dios, humíllate. Humíllate y vuelve a buscar a Dios. Hoy, humíllate.
Hoy me tocó ser el vaso para decirte este mensaje amargo, porque sé que algunos tienen cara de que están chupando limón, no importa. Pero vengo a decirte, es mejor humillarse uno mismo y no que Dios te humille a ti mismo. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar. Creo que fue corto pero conciso. Y vuelvo a decirte, esto no es un mensaje condenativo, al contrario, esto es un mensaje de advertencia. Y la advertencia es que viene la gloria de Dios para esta casa. Yo tengo una responsabilidad de parte de Dios por esta casa, por esta iglesia. Y yo no digo que seamos los únicos que vamos a vivir la gloria de Dios, no. Pero Dios me ha hablado de que en esta casa vamos a empezar a experimentar su gloria. Y a mí lo que me preocupa es que cuando la empecemos a vivir, no se quiera levantar la altivez. Y en vez de disfrutarla, la menospreciemos y sea la gloria quitada. Y cada vez hemos visto, y hay personas que son testigos, de cómo la gloria de Dios se ha manifestado en este lugar. De cómo la gloria de Dios ha hecho cosas impresionantes en este lugar. Pero al mismo tiempo, a veces nuestras inmadureces, nuestras agendas, porque no hay nada más triste que cortar la gloria de Dios por nuestra propia agenda. Es que estoy apurado porque tengo que ir a hacer unas cosas. Y estamos viendo el reloj. Mientras Dios se está moviendo, uno viendo el reloj, que ahora termina, que ahora termina esto. Hace unos meses, hace un año ya, hace unos años ya, en este país, en Asbury, en una ciudad, en una universidad, había un predicador, un profesor de una universidad que era cristiano, y en la universidad todas las mañanas y todas las noches antes de salir de la universidad hacían una reunión. Cada vez que a este hombre le tocaba predicar, le decían Mister Arrepentimiento, porque todo era acerca del arrepentimiento. Y cuando él le tocaba predicar, este profesor, siempre llegaban bien poquitos alumnos, porque ya todos sabían cuál era el mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y un día él dijo: Señor, este es mi último mensaje, no predico más. Este es mi último mensaje, no predico más. Después de esto predico de otra cosa, pero no más de arrepentimiento. Dice que él empezó a adorar al Señor, se quebrantó y predicó el mensaje como nunca lo había predicado, con pasión. Dice que los jóvenes, los 5 jóvenes que estaban, porque nada más habían 5 que pasaron al frente, se arrepintieron y se quebrantaron y se quedaron llorando. Se fue, el servicio se extendió, un largo servicio. La sorpresa es que la mañana siguiente, cuando llegaron a la universidad, los mismos 5 jóvenes seguían tirados en el piso llorando. Y no solo eso, sino que los demás jóvenes llegaban y también se postraban. Y así iban llegando jóvenes tras jóvenes de la universidad a llegar, a llorar, a postrarse, a pedirle perdón a Dios, porque querían conocer de verdad a Dios, porque entendieron que Dios era la mayor necesidad de sus vidas. Y así pasó el día entero. Al día siguiente seguían llegando jóvenes y nadie podía sacarlos de la iglesia. Y así pasaron 3 meses seguidos de servicio. Y hicieron filas afuera de esta universidad para ver y grabar lo que estaba pasando, porque era impresionante ver cómo los jóvenes no querían salir. Y habían algunos que tenían ya un mes ahí adentro, les llevaban comida adentro y decían: no me importa si no me traen comida, yo no voy a salir de este lugar, porque aquí está la presencia de Dios. Y fue conocido como el avivamiento de Asbury, el último avivamiento registrado en este país. Pero lo triste fue que un día se reunieron la asociación de padres con los directores de esta universidad. Le dijeron: necesitamos que pare este servicio. Y le dijeron: pero es que no está en nosotros, fueron los jóvenes y fue Dios quien descendió. Y dijeron: si Dios necesita un lugar para tener un servicio, que se busque una iglesia. Esto es una universidad para estudiar. Y en ese momento sacaron a los jóvenes de la iglesia, de la universidad, y cerraron ese servicio. Y Dios habló y dijo: es por eso que muchos están orando por un avivamiento, pero no están preparándose para un avivamiento. Muchos queremos vivir la gloria de Dios, pero no estamos listos para vivir la gloria de Dios.
Y le decimos, Señor, que venga tu avivamiento y tu gloria. Pero no estamos listos para dejarlo todo por Cristo. Por eso Jesús no fue a buscar fariseos, fue a buscar pescadores, fue a buscar cobradores de impuestos, que cuando Dios les dijera sígueme, no lo dudaran. Hay muchos que queremos experimentar la gloria, pero no estamos listos para ella. Señor, yo quiero más de tu gloria. Pero la pregunta es, ¿estás listo para esa gloria? ¿Estás listo para esa presencia? Porque cuando la gloria de Dios descienda, hermano, no hay excusa que valga. Llegaremos al cielo y tus excusas. Yo te digo una cosa, si tu excusa es válida cuando llegues al cielo, entonces dímela aquí en la tierra. Si no, no me la digas. Si tu excusa es válida para decirla delante del Señor, entonces me la puedes decir. Pero dejemos de excusarnos con Dios y aprendamos y preparémonos para vivir en su gloria. Porque en la gloria solamente Él importa, no nosotros, Él. Y Él se proveerá lo que se tenga que proveer. Y esto no es un mensaje ni de manipulación, ni de mucho menos. Eso es Dios diciendo, yo voy a traer mi gloria a la iglesia. Pero iglesia, prepárate. La iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Y cuando Pedro les toca la puerta, empezaron a gritar, un fantasma está tocándonos la puerta. Y muchas veces estamos orando para cosas que no estamos preparados para ver. Señor, usa mis manos para sanar a los enfermos. Pero cuando te pasa un enfermo por al lado, ni se te ocurre decirle Dios te bendiga. Usa mi vida, Dios, para bendecir a los pobres. Pero cuando te para un pobre en el semáforo, ni 2 centavos le das. Porque se lo va a tomar, porque se lo va a beber. ¿Aló? Eso también es altivez. Hermano, no digo que dejes de orar, pero prepara tu vida para lo que estás pidiendo. Porque Dios dijo, amén. Me pediste que te use, amén. Me pediste que descienda mi gloria, amén. Pero ahora prepárate, porque cuando venga la presencia de Dios, no habrán excusas. No habrán excusas. Si puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos. Y es cierto, yo siento una presencia de Dios muy hermosa en este lugar.